Visitar Quimbaya es ideal por su ambiente de pueblo cafetero y auténtico, sus coloridos paisajes, la calidad de su gente y la proximidad a parques temáticos imperdibles. El Parque Nacional del Café, un parque temático Patrimonio UNESCO fundado en 1995 que rinde homenaje a la cultura cafetera con emocionantes atracciones mecánicas, espectáculos culturales y hermosos paisajes naturales de Colombia. como Panaca, ofreciendo experiencias agropecuarias, culturales y de naturaleza en el corazón del eje cafetero. Parque temático agropecuario que promueve la interactividad entre humanos y naturaleza mediante exhibiciones ganaderas y estaciones interactivas. Con actividades que van desde el aprendizaje rural interactivo, como la Granja de Mamá Lulú, un referente mundial de agroturismo sostenible y una de las experiencias más auténticas en el departamento del Quindío. Es un ejemplo vivo de cómo una familia puede transformar una pequeña parcela en un ecosistema autosuficiente y productivo. La arriería en Colombia no fue solo un oficio, sino el motor que impulsó el desarrollo económico y la colonización de gran parte del país. El Parque de los Arrieros es un parque temático cultural, uno de los destinos turísticos más divertidos y auténticos del Quindío. Rinde homenaje a la cultura montañera y a la tradición de los arrieros antioqueños, aquellos muleteros que colonizaron la región cafetera transportando cargas a lomo de mula. A diferencia de otros parques más enfocados en la adrenalina mecánica, aquí la experiencia se basa en la interacción del humor y la tradición. hasta la degustación de café y sus calles con sabor a pueblo amable y querendón. La iglesia Jesús María y José de Quimbaya acaba de recibir el título de Basílica Menor, como los santuarios de Las Lajas, Chiquinquirá y Buga. Esta conmemoración es histórica porque la convierte en la única basílica menor de todo el departamento del Quindío. Caminar por las calles de Quimbaya es sumergirse en la esencia más pura del eje cafetero. Es relativamente plano, es una caminata de ritmo lento, donde la gente nos saluda con amabilidad y donde cada esquina tiene un detalle que cuenta la historia de la arriería y el café. Además de eventos como el famoso Festival de Velas y Faroles. El Festival de Velas y Faroles es la celebración más icónica de Quimbaya y la razón por la que se le conoce como el municipio Luz de Colombia. Es una muestra de fe, arte y trabajo comunitario que transforma al pueblo cada 7 y 8 de diciembre. Nació en 1981 como un homenaje a la Inmaculada Concepción, lo que comenzó como una tradición familiar de encender velas en las aceras evolucionó gracias a la creatividad de los vecinos hasta convertirse en un concurso masivo de diseños de faroles artesanales. Las tumbas de Cancel, un sitio arqueológico muy representativo en el casco urbano que se puede visitar. El tour del café en la finca El Carriel, también conocida como Secretos del Carriel, es una de las experiencias más auténticas y valoradas en la zona de Quimbaya. Este tour se enfoca en mostrar la vida real del caficultor en una finca tradicional. Es un recorrido de tipo vivencial y sensorial, caminando entre cafetales y vivenciando todo el proceso del café. El beneficiadero, donde se despulpa, lava y seca el grano de forma tradicional, y una degustación donde se aprende a identificar notas de sabor y aroma, además de la preparación en métodos de filtrado. Tinto y Guaro es una reconocida fonda típica y tienda de experiencias ubicada en la zona rural de Quimbaya. Se describe a sí misma como un espacio de café y chocolate que rinde homenaje a las tradiciones del eje cafetero. La finca temática La Divisa, una finca cafetera y agrícola en donde la versatilidad y dinámica de la actividad campesina permite conocer procesos reales de la vida en el campo. El Parque Temático Quimbayas, ubicado en el corazón del Quindío, es un destino diseñado para disfrutar de la cultura cafetera, la diversión familiar y el descanso. Ofrece una experiencia que combina el alojamiento con actividades recreativas. Pero hoy nos vamos para un sitio espectacular. Nos vamos para uno de los laberintos más grandes y hermosos de Latinoamérica. Nos vamos para el laberinto Mil Caminos. Buenos días, ¿cómo está? ¿Estás? Bien.
Me alegra mucho. Bienvenida al Laberinto Mil Caminos. Gracias. Cuéntame, ¿hiciste reserva o quieres comprar acá? Compro acá. Perfecto. Mira, te vamos a dar una manilla en la que hay un número de teléfono al que te puedes comunicar en caso de que necesites orientación dentro del laberinto. Ok. ¿Listo? Pero en caso de que estén muy perdidos, entonces nos llaman y con mucho gusto nosotros estamos atentos. Ok, gracias, muy amable. Que disfrutes Gracias. mucho, bienvenida. Gracias. Identifiquen 4 puntos que les voy a señalar. Finlandia a 11 kilómetros, Quimbaya a 11 kilómetros, Montenegro a unos 7 kilómetros y Circasia a unos 8 kilómetros. Y en la mitad estamos nosotros, la cordillera central. Ven ese brazo allá al fondo, hagan de cuenta que es mi brazo. Y ese brazo va dando la vuelta y pasa y sale por detrás de los contenedores. ¿Qué arbusto? Copperleaf, hoja de cobre, cobre, leaf, hoja. 24.000 arbustos con una intención, con un diseño, con una quimera, con un objetivo, con una ilusión. Llegaron hace un año a la altura de 2 metros y pico para poder abrir el laberinto para el gusto y la recreación de ustedes, tanto visual como para resolver el enigma que representa el entrar allá y salir algún día de estos. Los laberintos yo digo que son eternos, son un concepto de mucha ancestralidad, de la eterno para mi gusto. Este mito hace parte de esos cuentos y leyendas que nos contaron en algún momento. Un señor, Minos, quería ser rey de Creta, la isla más grande de Grecia. Y ustedes no van a resolver solamente un laberinto, van a resolver 7 laberintos internos. Cada uno está enumerado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Van desprevenidamente viajando, tomando decisiones, por acá sí, se van a equivocar, se van a reír y algún día saldrán, no mentiras, en una hora saldrán, ¿ok? Seguramente después de esta visita 1000 caminos nos unirán por siempre. Bienvenidos. ¿Cómo les fue? Bien. Bien. 8 minutos para encontrar la salida. ¿Cómo les fue? Muy bien. ¿Sí? Ah, bueno. Nos demoramos 35 minutos promedio. Vamos a iniciar el recorrido aquí desde la entrada. ¿Qué tiempo tenemos, Gabriel? 11:37 de la mañana 11:37. empezamos el recorrido. Vamos a ver cuánto nos demoramos en este recorrido. Arranquemos entonces. La historia de los laberintos es milenaria, con registros desde 3000 años antes de Cristo, evolucionando de trampas míticas como el de Creta a símbolos espirituales en catedrales medievales para peregrinación y juegos lúdicos, presentes en diversas culturas desde Egipcio y América hasta Asia, representando desde viajes iniciáticos y la búsqueda de la verdad hasta la protección contra el mal. ¿Perdidos o qué? Un poquito nomás. Sí, al igual hay mucho callejón. Devuélvanse, cerrado. El 2 no lo hemos llegado, no lo hemos encontrado. Estamos mirando si llegamos al 2. Vamos juntos. Háganle bien, pues sigan. Buscando la salida. ¡Ya la encontró! Ah, bueno, ya voy para allá. El mito del Minotauro es quizás uno de los más fascinantes de toda la mitología de la antigua Grecia, fruto de un escarceo amoroso entre la reina Pasífae y un hermoso toro blanco enviado por Poseidón. El destino del Minotauro estuvo siempre ligado a su encierro en un laberinto, donde devoraba cada año a 14 jóvenes atenienses que eran entregados en sacrificio como pago por perder la guerra contra Minos de Creta. Finalmente, el monstruo solitario murió a manos del príncipe ateniense Perseo. Está cerrado. Diga, aquí estamos. Por ahí no, está cerrado. Está cerrado, Gaby. No hay salida. Llegamos al 1. Llegamos Sí, ya. ¿Por dónde? Por acá. ahorita. Por acá, Gaby. Yo digo que es por abajo la escala. Pero ¿cómo llegamos al 2? Llegamos al punto número 2, continuamos. Vamos el punto 1 y el punto 2, seguimos el recorrido para el lado de allá. Aquí nos perdimos, pero encontramos el consuelo de un montón de gente que están igual de perdidos. Por allá ya nos metimos y allá nos hemos... Por la mano izquierda, nosotros bajamos a mano. Pues nos hemos metido 2 veces. No es más por acá y tira para allá. hay otro camino, mire.
Esos van por el camino de la perdición. Se van a encontrar al Minotauro. Hay otro. Ah, no hay salida y por ahí veníamos. Por ahí veníamos. ¿Seguro? Sí, claro. Sí, No veníamos. No, mira, este está cerrado. Por aquí veníamos. por acá entramos. Ese va a la izquierda. Entonces yo digo, subamos, pero demos a mano izquierda, ¿no? Ahí está cerrado. Está cerrado, la señora se volvió. Los esperanzados en ustedes. Estamos conociendo. No, aquí estamos como graves. Por ahí no fue. Acá, dimos la vuelta. Ay, no me doy. Ay. Vamos a volvernos por donde dijo ella. Vamos, acá por donde dijo ella. Entonces por aquí no es. No, no, acabamos de volver. Gabriel, cuentan que esto es para la reflexión y la tranquilidad. ¿Cómo se ha sentido mi hermana? La tranquilidad. Más perdidos que un berraco. Más perdidos que un berraco, pero bueno. Pero ahí esto pasando el día, Sí. porque el día está espectacular, mi es el hermano. disfrute del laberinto. Nos devolvimos por donde nos subimos. Yo creo que es por donde entramos y coger para el otro lado. El número ahí. Ah, que es por aquí. O no seguir derecho. ¿Qué fue llegar al 3? Pues después de no sé cuántas vueltas, se siente satisfacción llegar al 3. Creo que dimos como 4 vueltas en círculo y estábamos Pero enredados bueno. en un puntico, pero ya Ya. lo logramos. Aquí en la estación 3 me encuentro con estas capitas. Me imagino que debe ser cuando esté lloviendo y el turista llega y se encuentra con estas capas como impermeables. Aquí se cerró. Ya no es por allá. Por ahí no hay, amor. Va por el lado de allí. ¡Saludos! ¡Ey! No, ya está cerrado. ¡Para la 4! Kilómetros recorridos. Bien, amor, uy, ya veo es que las 5. Glorioso. ¡4! Llegamos a la estación número 4. ¿Cómo se sienten? Nítidos. Nítidos, bien, clarito bien, todo, vamos bien. y a seguir el recorrido porque nos faltan 3 puntos más. Sí, hay que mirar, Vamos por la mitad, vamos por la mitad. hay que mirar los árboles, a ver dónde vemos el 5. Que mirar para el cielo. Vale, que ya casi llegan a la 4. ¡Para la 4! ¡A la 5! Ya llegamos a este punto, el número 5 para continuar. El 4. Entonces por aquí no es. ¿Y no hay salida? Está muy difícil. 6. ¿Cómo van? Bien, gracias. ¿Cansados? Sí, claro. Que rapidito tú, ¿no? No, no hay salida, llegamos sin volvemos. Nosotros la tomamos a las 12:32, la última que No, la 4 no fue súper bien. No, la más larga creo que fue la... Espectacular, espectacular el laberinto. Llegamos a la salida. ¿Cómo estamos acá, gente? Ya cansado. ¿Qué horas son, Gabriel? Súper, 1:21 minutos. Y ya llegamos a la salida, por fin hicimos todo el recorrido. ¿Qué tal este recorrido? Excelente. Muy Y aquí nos guiaron las damas que tienen más orientación porque yo con Gabriel era grave, yo lo seguía y me perdía y él me seguía y nos perdíamos. Recorrido aproximadamente de 1:20 a 1:30. Bien hecho todo el recorrido en las 7 estaciones. Y dice la historia que los difuntos para llegar al campo de espiritualidad tienen que hacer un recorrido por un laberinto, pero nosotros estamos vivos. Entonces ya lo hicimos vivos. Lo hicimos vivos para no tener que desandar ningún paso. Muy bacano este recorrido. Excelente la experiencia. Recomendadísima. Amigo Mateo, ¿qué tal esta? Aquí estamos en la salida, mi hermano. ¿Qué tal esta experiencia? ¿Usted viene con? Mi mamá, Ah, qué bacano, Alino con la mamita, hermano, y tan joven, vea, y tan bonita. hermanita, pasa hermanita, Su hermanita, ¿qué tal la experiencia? de lujo. La mamá. La verdad que muy chévere. Mi mamá fue la que descubrió el sitio y hacía tiempo Quería tenía, traerlo.
tenía ganas de que viniéramos y efectivamente sacamos el ratico, nos hizo un día espectacular, entonces muy contentos. ¿De dónde viene mi amigo Breiner? Nosotros vinimos desde Chimichagua, Cesar. Venimos viajando de Valledupar, haciendo un recorrido por aquí por el eje cafetero, de bello paisaje del laberinto y pues decidimos venir a conocerlo. ¿Y qué tal la experiencia? Una experiencia única e inolvidable en donde vivimos un mar de emociones. Inicialmente pues no le vimos mucha emoción cuando comenzamos a adentrarnos al laberinto y motivar a las niñas a buscar el recorrido de los 7 laberintos, de buscar los números. Las fuimos motivando y ellas se fueron emocionando poco a poco. Se sintieron frustradas cuando alguien más encontró el primer número, pero después le dimos la oportunidad de que ellas encontraran el siguiente. ¿Qué tal la experiencia? ¡Excelente! ¡Inolvidable! ¡Única!